Buenos días, estimados amigos. Un saludo en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En este sábado, 9 de julio del 2022, hoy la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología se trasladó al estado Falcón y estamos en una actividad de ascenso de este estado y nosotros contentos de llevar la información a donde debemos. Como ya les dije, estamos en el estado Falcón, estamos en la jornada de ascenso por el capítulo Falcón, rumbo al Congreso Nacional. El día de hoy, en nuestra actividad sabatina, está el tema de manejo de la osteoartrosis de cadera, de lo conservador a lo quirúrgico, y tenemos como invitado al doctor Javier Pérez de Colombia, que será presentado posteriormente. Es de recordarles, estimados amigos, que la revista La Sociedad está disponible en este link, www.sbcot.org. Allí van ustedes a conseguir todas las ediciones anteriores, van a conseguir la nueva revista y los invitamos a participar, a ser activos, a estar presentes en la sociedad y enviar sus trabajos a nuestros editores, al comité editorial. Y actualmente estamos en la nube y estamos a nivel mundial. Es una página abierta totalmente y disponible para quien quiera leerla. La actividad sabatina está disponible también en nuestro canal YouTube, SBCOT, donde ustedes van a conseguir todas estas actividades que están siendo grabadas y van a estar disponibles durante todo el año, todo el tiempo. Igualmente, los invito para la semana que viene. Esta es nuestra próxima actividad. Como ustedes ven, estamos activos. El sábado 19 de julio vamos con fractura de fragilidad en el anciano, un enfoque de ortogeriatría. Tenemos dos compañeras también de Colombia, la doctora Claudia Medina. Y también tenemos a otras actividades en Valencia, para las jornadas de ascenso y de nuevos ingresos en la ciudad de Valencia, también cordialmente invitados. Y el día 23 de julio, que se cumplen 73 años la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, nosotros estaremos en la ciudad de Caracas, en la jornada de nuevos ingresos y ascenso. Igualmente habrá una actividad académica y un brindis, están cordialmente invitados todos los que estén residiendo en la ciudad capital para celebrar los 73 años de nuestra sociedad. Queremos, no sin antes despedirme, invitarlos al 59º Congreso de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hotel Meliá Caracas, del 28 al 30 de septiembre. Esta semana ya se les va a decir a dónde van a enviar la información, a qué correo, cómo se van a escribir, etcétera, etcétera, para que nos acompañen en esta actividad. Ya tenemos más de 10 invitados internacionales y esperamos seguir sumando para que este sea todo un éxito. Tenemos invitados nacionales de gran relevancia, internacionales, va a haber muchas sorpresas, actividades. Vamos con todo presencial en el Hotel Meliá Caracas del 28 al 30 de septiembre. Cordialmente invitados, amigos. Espero verlos a todos allá. Muchas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias a Gustavo García, a Miguel y a Francisco, que nos acompaña el día de hoy, por estar presentes con la sociedad, seguir apoyando, y la academia jamás será vencida. Muchas gracias, amigos. Bienvenido, doctor Gustavo García, a esta actividad el día de hoy. Gracias. Sí, buenos días a todos en esta acostumbrada reunión de los sábados. Gracias a la Sociedad Venezolana, Junta Directiva actual,
por permitir la comunicación y el entendimiento en la comunidad ortopédica venezolana y latinoamericana. Doctor René Cárdenas, su presidente, Rita Moreno, secretario, Fernando Bomati, Ramón Pérez y Ciruca, agradeciendo al patrocinante de esta actividad, el Grupo LETIC, su producto Artrodar, y alguna cosa que siempre tenemos que recordar, a pesar de todo lo que ha sido difícil la comunicación y la educación en nuestros países. Las raíces de la educación son amargas, pero el fruto es dulce. Aristóteles, y la intención de esta serie de webinar, que es producto de la sociedad venezolana, es tratar de que nuestra comunidad ortopédica se mantenga al día actualizado sin salir de sus casas hasta que podamos hacer el reencuentro ahora 28 y 30 de septiembre, donde nos acompañarán figuras nacionales e internacionales relacionadas a los ámbitos de la cirugía ortopédica, cadera, rodilla, hombro y tobillos y otros demás. Hoy nos toca moderar conjunto con el doctor Miguel Sánchez el manejo de los artrosis de cadera, los conservadores quirúrgicos, y no más tenemos, sin carta de presentación, el profesor Javier Pérez, admirado profesor. Yo creo que no es la persona que más conocen y saben de la cadera, es el profesor Javier Pérez, y que está llegando de un viaje de Europa y nos da su tiempo para compartir y permitir que aprendamos de todo lo que, de su sapiencia. Es presidente de la Sociedad Colombiana de Cadera y Rodilla, es presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, es presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, fundador del Encuentro Nacional de Cirujanos de Cadera y Rodilla Internacional y fundador del Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla. Doctor Javier Pérez, de verdad le agradezco mucho permitir su tiempo, compartir su tiempo con nosotros. De verdad vamos a estar atentos a todos sus datos, su información. Sin más preámbulo, hay preguntas que se van a hacer por el chat. Vamos a estar pendientes del doctor Miguel Sánchez, que es mi compañero y moderador también. Y esas preguntas se le dará prioridad a la audiencia que van a estar relacionados con el webinar. El doctor Miguel Sánchez, también preparado en cirugía preservadora de cadera con el doctor Bernardo Aguilera de Cali, nos acompañará. Miguel, si quieres dejar algunas palabras antes que el profesor agarre el micrófono y yo deje compartir pantalla. Y bueno, rápidamente agradecerles a todos los patrocinantes de la sociedad por la actividad. Muchas gracias al doctor Javier Pérez. Rápidamente, en aras de aprovechar su experiencia, lo más pronto posible vamos a comenzar con el webinar. Por eso, Javier, la pantalla es suya. Muchísimas gracias, Gustavo. Doctor Cárdenas, muchas gracias por su amable invitación a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Un agradecimiento, y que espero podamos asistir allá al Congreso, recibir la invitación, y muchísimas gracias. Me siento honrado, y para mí poder estar nuevamente con mis hermanos venezolanos es un motivo de orgullo y de alegría. Creo que el tema fundamentalmente es hablar de qué es la preservación de la cadera, es decir, el tema de la artrosis de la cadera es un tema día a día en aumento, a pesar de que hay algunas patologías que ya hemos realizado screening y manejo desde la primera infancia, pero sigue siendo un tema problemático. Y definir qué es la preservación de la cadera, pues lo he puesto en esta forma, que son procedimientos quirúrgicos que tienen como finalidad ayudar a que los pacientes pospongan e inclusive prevengan la necesidad de someterse a un reemplazo total de cadera. ¿Sí? Y este concepto de la preservación no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo cuando lo que ya fue descrito por el doctor Smith-Petersen. Ustedes saben que Smith-Petersen fue realmente el creador de la primera prótesis, el que interpuso un metal en medio de una articulación y sustituyendo lo que se hacía antiguamente con tejidos humanos o con tejidos de animales de interposición. Él hizo la primera interposición.
Y entre las cosas que se encuentran el doctor Smith-Petersen, muy valiosos, es que fue el primero que describió tanto la acetabuloplasia para el pincer como para el CAM. Entonces, esta es una técnica a través del abordaje de Smith-Petersen, que es el abordaje anterior clásico y que después han salido todas las variables, el Wetter y todos los otros, pero fundamentalmente él fue el quien ideó este principio de la preservación, tanto preservar la cabeza cuanto algunas queilectomías o resección de osteofitos para permitir mejorar y aliviar el dolor y recuperar la movilidad. Y entonces encontramos esto, que hay unas diferentes causas de desgaste de la cadera resultantes en una prótesis total. Algunas pudiéramos decir que pueden ser prevenibles, como es el caso de la displasia, el PERTES y el deslizamiento epifisiario, y otras que no son prevenibles cuando tenemos un daño por trauma, por obesidad o necrosis, ya sea por corticoides o alcohol, por mencionar algunas. Entonces, el enfoque general de la preservación es, como les mencionaba, tiene una incidencia muy alta. En Estados Unidos atinge casi 3% de los americanos mayores de 30 años. Esa es una cifra importante que llega a varios millones de personas. Y las diferencias que ustedes ven son varias patologías. El clásico pinzamiento femoroacetabular por deformidades en la cabeza, la displasia de la cadera y residuales de algunas secuelas de diferentes alteraciones del crecimiento. Y los tratamientos propuestos generalmente han sido osteotomía, actualmente desde hace ya 20 años más o menos, la artroscopia en forma generalizada y algunos procedimientos que han llegado afortunadamente a dar luces a algunas de las cosas, como es el caso de la luxación controlada. Pero el problema es que múltiples de esos procedimientos que se hacen en el niño tienen un resultado y unas consecuencias en la adolescencia y en la vida adulta. Vemos que la osteotomía de Salter puede quedar con una displasia residual o genera una retroversión acetabular, el PERTES con una coxa magna, con coxa breves o las peores, que es silla de montar, en donde hay una alteración y una limitación severa de la articulación. Y el deslizamiento epifisiario con un CAM en el futuro o una limitación severa articular de acuerdo al deslizamiento al grado de deslizamiento que se haya producido. Entonces, en el PERTES, por ejemplo, encontramos múltiples procedimientos conservadores o que alteraban la morfología de la cadera. Actualmente, inclusive, hay una nueva tendencia de volver a hacer mucha fisioterapia y mantener rangos de movimiento, pero siempre se ha visto que un procedimiento quirúrgico en el PERTES da un resultado mejor que no hacer absolutamente nada. Y es que es un tema en el cual una cabeza está creciendo rápidamente después de su muerte y ella debe ser contenida, y eso no es lo que pasa muchas veces. Y procedimientos más lógicos en deslizamiento epifisiario, y como les mencionaba, la luxación controlada vino a dar unas muy buenas luces en cuanto a mejorar los procedimientos y mejorar esa congruencia articular. Alteraciones de las osteotomías pélvicas. ¿Cuáles son las que producen más alteraciones? La deformidad en la pelvis, la triple osteotomía produce severas alteraciones en la pelvis, al igual que, como les mencioné hace unas diapositivas, la osteotomía de Salter altera la forma del acetábulo y la orientación. Deformidades del acetábulo, el Chiari produce una alteración del acetábulo, y las osteotomías periacetabulares
que si bien realizadas son las que menos alteraciones de la cadera y de la pelvis y de la cadera producen. Y es que hay problemas en el futuro con cirugías previas, porque dificulta la implantación, aumenta los tiempos quirúrgicos, aumento de sangrado y puede comprometer la supervivencia del implante. Este es un ejemplo de las deformidades que nos produce el SARTE. Acuérdense que cuanto más tarde se haga o cuanto más se tiende a rotar el Salter, produce un alargamiento del hemipelvis, ¿sí? Y esto también una retroversión del acetábulo, porque se apalanca sobre la espina ciática, dado de que es imposible luchar contra el ligamento. Entonces, como vemos ahí, en ese caso, se produce una asimetría de miembros inferiores. La triple osteotomía tiene el problema que en pacientes que todavía tienen cartílago cerrado, es una cirugía muy inestable, que les da muy limitada corrección y algunos ya la consideran una cirugía obsoleta en paciente mayor, en niño mayor. Entonces, en estos casos vemos que lo que nos produce es exactamente lo mismo, unas grandes alteraciones de la pelvis que nos pueden comprometer el resultado final articular. Entonces, vemos aquí en este caso una triple osteotomía, cómo se ha generado un descubrimiento anterior, una subluxación anterior y una alteración severa de la pelvis. Entonces, como les mencionaba, lleva muchas alteraciones que comprometen la colocación de un buen implante. Entonces, por eso creemos que esa triple osteotomía debe ser sustituida por lo que llamamos nosotros la triple osteotomía periacetabular, que nos da mejores resultados que todas las anteriores, que la triple convencional y que la osteotomía de Salter. Esto lo presentamos en 1988 y era el resultado de hacer osteotomía periacetabular en pacientes con púberes que tenían ya cartílago tirradiado cerrado o estaba a punto de cerrarse. Y el otro era una triple modificada, ustedes pueden verlo ahí, no se hacía el corte clásico, sino se hace un corte completo, pero proximal al ligamento sacrociático, lo cual permitía una mejor movilización. Los resultados fueron estos. Ustedes pueden ver que hay una excelente remodelación del acetábulo y esto lo decimos también para el PERTES en su fase ya cuando hay una calcificación de la columna lateral y los resultados fueron muy prometedores. Afortunadamente yo no hago ortopedia infantil. Estos son algunos casos que hago con algunos de los ortopedistas infantiles que creen en las ventajas de estos procedimientos en niños, porque tradicionalmente ellos no salen de sus indicaciones de osteotomía de Salter, de tectoplastias y de triples osteotomías. Y estos son los resultados. Encontramos una coxa magna, pero con un acetábulo magno, es decir, tenemos una congruencia esférica. Estos son algunos de los resultados en niños en displasias severas. Y como pueden ver, hay una remodelación, pero hay una articulación estable, continente y con congruencia esférica. Entonces, definitivamente el resultado que quiero mencionarlos es que deberíamos tener una mejor comunicación entre el ortopedista infantil y el cirujano de cadera del adulto, para que cuando nos llegue este paciente que está con dolor, ¿por qué? Porque tiene una retroversión acetabular por una triple osteotomía con una ausencia de pared posterior, con una alteración del eje femoral, con grandes cicatrices y fibrosis. Ese paciente, el resultado de su prótesis no va a ser
lo mejor posible y la supervivencia de la misma a largo plazo. Entonces debemos proveer más bien, tener un diálogo con los ortopedistas infantiles para que hagan técnicas que garanticen la estabilidad y la biomecánica y que no las alteren demasiado la morfología. Este es un ejemplo de una niña de 11 años, le realizan una osteotomía en el acetábulo, le realizan posteriormente, sigue con dolor, le realizan una osteotomía femoral varizante, antirrotatoria, y vemos este resultado donde la cadera está prácticamente fuera de su sitio, la cabeza del fémur. Esta niña está con dolor y depresión, bullying en el colegio por su severa cojera, por su caminar, y vemos cómo al hacerle ya una corrección tanto del acetábulo con estabilización del acetábulo y una revisión de la osteotomía para llevarla a una adecuada varización y corregirle la anteversión, esta niña pudo volver a desarrollar sus actividades. Entonces, ¿qué vemos en el adulto? Esta es una cuando me daba por pintar a mí, que decía que era la cadera que sufre. Efectivamente, la displasia, lo que uno ve en la displasia de cadera, es una cadera que se está tratando de salir por su mala orientación. Es un problema de morfología, es decir, se ha formado mal un lado de la articulación y la cadera quiere salir. Esto hace que se genere una hiperpresión interarticular y por eso se generan los famosos quistes. No es nada más que la presión interarticular metida dentro del hueso subcondral. Y es lo que llamamos una pérdida de la homeostasis articular. En este caso ustedes ven esos quistes como se pueden ver en la cápsula de esa gran hiperpresión que hay por esa inestabilidad. Entonces viene la filosofía de la osteotomía reorientadora. Y cuando hablamos es decir que hay que hacer osteotomías que definitivamente cambien la orientación errónea que tiene el techo del acetábulo. Ahora lo conocemos con Otonis, en mi época era la ceja de Pauwels. Y es que esa ceja de Pauwels es la zona que representa la carga, donde está realmente esa unidad biomecánica entre la cabeza femoral y el acetábulo. Entonces lo que tenemos es que propender para que se reoriente esa unidad ceja-cabeza. Y eso es lo que hacemos cuando decimos si restituimos el tonis, sí o no. Y las osteotomías reorientadoras no son nuevas. Antes de Ganz ya había habido varios autores, Wagner todavía, por ejemplo, ahí está la técnica de Wagner con sus osteótomos curvos, las osteotomías periacetabulares, la de Ninomiya, que es algo parecido, ¿sí? Donde se buscaba rotar y darle cobertura a esa cabeza periféricamente. El problema eran varios. Primero, saber cuánto había que rotar. Segundo, cómo fijarlo. Y tercero, al ser tan cercano al acetábulo, existía el riesgo de necrosis del acetábulo. Por eso yo creo que la gran contribución del profesor Reinhold Ganz fue hacer una osteotomía que cumplía el criterio de periacetabular, lo que permitía rotar perfectamente, hacer que fuera una técnica reproducible y hacer que tuviera una fijación reproducible. Entonces yo creo que fue la gran contribución de Ganz a esa osteotomía bernesa, como se llamó inicialmente. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Ganz en el año 91
en un curso de prótesis, pero posteriormente nosotros ya pudimos iniciar con las osteotomías y esto fue lo que presentamos en Barranquilla en el primer congreso, con la técnica original, donde se hacía por los dos lados, con la fijación original, y posteriormente con el tiempo presentamos en el año 1996, en ese link nos lleva directamente el artículo original, donde mostrábamos unas modificaciones tanto en abordaje como en cortes que permitían menor sangrado, menor dolor, menor riesgo de pseudoartrosis, menor riesgo de necrosis del acetábulo, más estabilidad, como ustedes van a ver, ¿no? La modificación de los cortes se hizo de una forma escalonada, lo que generaban solamente 2 puntos de apoyo en la técnica original de Gans, y si pasamos a hacer 5 puntos de apoyo, y este abordaje medial en bikini, que era mucho más cosméticamente, era mucho mejor para las mujeres, y solamente en la cara medial del hemipelvis, entonces nos permitía menor sangrado, más rápida recuperación, la diferencia en los cortes y la rotación del acetábulo. Por eso decimos que esta técnica es totalmente diferente a la bearnesa original, a pesar de que cumplen los mismos principios de reorientación del acetábulo. Entonces nos da que el tipo de técnica, una mejor estabilidad y una mejor orientación. Entonces el planeamiento rápidamente, como lo planeábamos con la ceja de Powers, la colocación de más tornillos antirrotacionales, unas grapas que son unas para fijarse dentro del hueso y que dan una gran estabilidad y que nos permitían un resultado excelente. Esto están, bueno, algunas técnicas de la fijación. ¿Cuál es la diferencia en estabilidad? Si ustedes ven este video, en la técnica original de Gans, él no es muy estable por los tipos de corte que les mencionaba. Entonces había que hacerle fijación transitoria, mientras que con la técnica colombiana, por los solos puntos de apoyo, al tratarse de un pentágono, inmediatamente hay una estabilidad del mismo fragmento en el momento de la rotación. Entonces, le gana en la estabilidad. Téngalo acá. Ahí vemos que está suelto totalmente, no hay fijación todavía y es ya la corrección hecha y está, y es muy estable. Posteriormente, pues ponemos ya los tornillos para la fijación completa. Ustedes pueden ver ahí con una imagen intraoperatoria con el intensificador de imágenes, como sin ningún tipo de fijación se mantiene esa estabilidad. Y lógicamente le agregamos ya la fijación definitiva. ¿Cuáles son las ventajas? Que nos permite una mejor orientación en la rotación del acetábulo. Tenemos unos parámetros de guía. Sabemos que esa punta va para abajo del espina ilíaca anterior inferior, que rota más el fragmento posterior, entonces permite una mejor percepción por parte del cirujano de la orientación del acetábulo. Y como les mencionaba, disminuyó este tipo de abordaje, disminuyó el sangrado, mejoró la rehabilitación y estéticamente pues es una cicatriz mucho más cosmética. Las indicaciones de las osteotomías en la displasia acetabular y en la retroversión acetabular, 2 de las grandes causas de artrosis en el adulto. Y nuestro objetivo es conseguir que ese paciente esté con buena función y sin dolor por lo menos 10 años, como se establece en los parámetros de prótesis. En este caso, eso se ve cuando podemos operar pacientes con artrosis tonis 0 o tonis 1. En esos casos garantizamos que haya más del 90% en esas condiciones. En algunos casos hay que combinarlo
Afortunadamente es muy poca la población, pero en general solamente cuando hay una gran anteversión es que trabajamos en conjunto con una reorientación del fémur, de la cabeza femoral. Y las edades, que fue una de las preguntas, ¿hasta qué edad? Pues tenemos pacientes, como les mencionaba, niños, púberes y adolescentes jóvenes, como en esta señora ya tiene 27 años en una cadera y 23 años de operada en la otra. Esta paciente que se operó a los 30 y pico, tiene 25 años y si ustedes ven, dirían, tiene una artrosis tonis 2, casi tonis 3, pero tiene una movilidad conservada y está sin dolor. Entonces, este es un paciente que todavía no requiere ningún implante y ya tiene 25 años de operada. Y curiosamente, pacientes en edad límites, que dijimos nosotros, paciente de 50 años operada en el 99, y cómo llega 23 años después con una muy buena movilidad, sin dolor, para una, y que probablemente no requiera ningún tipo de prótesis en el futuro. ¿Cuándo intentar cirugía de salvamento? En algunos casos, como en esta muchacha que tiene 14 años, que llega con este cuadro, cirugías previas, venía del área rural, decidimos hacerle una reconstrucción que llamamos por neoacetábulo, y este es el resultado, curiosamente, ya debe tener 20 años de operada, más de 20 años de operada, ya 20 años de operada, hace 6. Vive por fuera, vive en Estados Unidos, pero tiene ya 2 niños y tiene ya, debe tener 30 y algo de años. Artroscopia y displasia, ¿cuándo? Pues después, y ahí podemos hablar con Miguel en la discusión, pero yo personalmente en displasia no soy amigo de la artroscopia previa. Creo que para la artroscopia hay tiempo después, y lo que sí no me parece es que lo único que protege a una displasia de su subluxación es su labrum, y ese labrum debe ser protegido. Este es un ejemplo de una reparación de un labrum. En este caso se realizó una subluxación muy rápida, deterioro rápido, posiblemente soltó el labrum porque no se había corregido la estabilidad de la pelvis y acabó en una prótesis temprana. Entonces hay que mirar que siempre miremos el conjunto, veamos que si hay una displasia, es mejor estabilizar la cadera y después hacer procedimientos correctivos interarticulares. Entonces, en la retroversión acetabular, ustedes saben que la retroversión acetabular es un acetábulo normal, pero mirando en sentido contrario. Entonces, eso lleva a un impacto femoroacetabular y eso es causa de una artrosis. Entonces, hacemos la misma técnica, pero la rotación tiene que ser diferente. Este es el ejemplo del corte. Aquí estamos movilizando ya el fragmento, ya la... ¿Qué pasó acá? Ustedes ven, ya está movible el fragmento. Pasamos aquí un clavo de Chance. Para fijar de forma que quede como un joystick, y de esta forma, si fuéramos a hacer una corrección de displasia, va hacia distal y lateral, pero como vamos a hacer es una corrección reversa, lo que hacemos es que va para medial y lateral. Si queremos aumentar que la pared anterior vaya un poco más posterior, podemos cortar discretamente del fragmento la parte proximal e inmediatamente la pared anterior va a ir más para posterior. Estabilidad sin fijación y ya la estabilidad con la fijación.
No sé si están corriendo los videos, ¿alguien me puede decir? Sí, doctor, están corriendo perfecto. Ah, ya, aquí está. Aló. Entonces, el resultado es este resultado. Ustedes pueden ver que ha sido la misma técnica, pero hemos rotado medial y ustedes pueden ver en la radiografía cómo ya hay pared posterior, ya no hay crossover y hay una cobertura sin alterar el arco de Shenton. Es decir, aquí hemos hecho una corrección, queda prácticamente como una cadera normal. En estos casos en que hay un efecto CAM, entonces vemos que hay una retroversión más efecto CAM, entonces incidimos, retiramos el CAM, esto en este caso lo hacemos vía abierta, se puede en este caso utilizar ayuda artroscópica, pero si estamos ahí mismo es prolongar un Smith-Petersen y hacerle la resección anterior de la osteocondroplastia. Y observen cómo ha habido una remodelación excelente de la cabeza con una muy buena corrección, tanto de la displasia como del CAM, de la retroversión como del CAM. Entonces vemos que hay que la misma técnica, pero con una rotación diferente. En conclusión, la cirugía de preservación debe comenzar desde la infancia. Debe haber eso, para conseguir eso creo que debe haber una muy buena comunicación de los ortopedistas infantiles con el ortopedista el adulto, para evitar que nos lleguen estos desastres como este. Fue hecha una triple osteotomía, pinzamiento, se le hizo la técnica de revisión y como en este otro caso que les mencionaba, que se le corrió. Entonces, esa experiencia con la osteotomía ha sido muy placentera. Creo que hemos conseguido, contrario a otro tipo de osteotomías, mejorar el pronóstico de las caderas, en muchos casos evitar el reemplazo articular, genera una gran estabilidad, permite que la misma técnica sea para displasia o para retroversión, y con este tipo de corte se puede hacer que sea una técnica reproducible. Y en cuanto a otro, sabemos que cuando en estos pacientes, que fue la pregunta, llegar al reemplazo total de la cadera. Y por eso yo puse este cuadro. La base de la pirámide en el término de calidad de vida está dado por la salud física. Entonces, el tema de una artrosis de la cadera es un problema de calidad de vida. Entonces, independiente de la edad, quien tiene que tomar la decisión de una prótesis es el paciente y no el médico. Y ahí va mi parte filosófica. Es que no me interesa la edad del paciente, sino que su calidad de vida esté alterada. Y qué tipo de implante, pues es lo que tenemos que ver. Acordémonos que todo comenzó siendo más conservador. Todo, lo único que se hacía interposición era para quitar el dolor. Posteriormente, esto fue aumentando y este es un ejemplo de una copa de Smith-Petersen 32 años después, como tenía un buen acetauro, todavía un buen cuello femoral. Luego, preservar es la clave y por eso muchos autores lo que hicieron fue trabajar con base en preservar la mayor cantidad de hueso posible al hacer una intervención de cadera. Esta fue la primera prótesis total metal-metal que fue diseñada, los otros eran en miartoplastia y siguieron trabajando así, pero fundamentalmente en metal-metal, que eran problemas de metalurgia, tribología, se aflojaban, dolían, daban problemas. Llegaron los 60 con los Beatles y con Changley y fue un éxito. Fue tanto éxito que se consideró
en el siglo pasado la reemplazo total de cadera, la cirugía del siglo. Y tenía unos principios que eran la baja fricción, la fijación diaficiaria y la osteotomía trocante. Sin ánimo de quitarle todos los méritos al doctor Charlie, pero todos esos paradigmas que en ese momento estaban hace 50 años, que era la baja fricción de cabeza 22, ya pasamos, fue a cabezas grandes. La fijación diaficiaria quedó ya solamente para cirugías reconstructivas y la osteotomía del trocánter en primaria, pues nadie la utiliza. Entonces, realmente de eso quedó muy poco. ¿Y qué esperábamos de una prótesis? Cuando vuelvo a mi presentación inicial, miren la indicación que daba la firma Thackeray para el uso de una prótesis de cadera, restringida solamente a mayores de 65, en artrosis severa y avanzada artritis reumatoidea, de forma ocasional a pacientes de mediana edad y afectación bilateral. Entonces, fíjese que era muy restringido y tal vez eso quedó en la gente de que solamente a partir de que usted cumpla 60 años le puedo poner una prótesis. Inclusive algunos sistemas de salud lo dicen. Entonces, esa muchacha de 20 y pico de años está con un dolor terrible, tiene que esperarse 30 años para poder tener buena calidad de vida con un implante. Y yo creo que no. Eso nos hizo de que nosotros cambiáramos la percepción y tengamos mucho paciente menor de 50 años. Y todo lo que nació con esto. Entonces llegaron los americanos, dijeron, el éxito de la fijación está en la diáfisis. Y cogieron estas prótesis no cementadas y las fijaron a la diáfisis y comenzaron una cantidad de problemas que no existían en la humanidad. Como fue que se desaparecía el fémur proximal, dolor en el muslo y las fracturas. Los famosos Stre Children con producción de partículas, se desaparecía el hueso como si fuera un quiste óseo aneurismático. ¿Y cómo disminuir el desgaste? Poco a poco, entonces comenzaron el metal y vino la resuperficialización, mayor diámetro, mejor movilidad, preservado a hueso, buenísimo, pero comenzó el tema de la alerta sanitaria por problemas que fueron más de fabricación y de tribología, pero yo creo firmemente que el futuro sigue siendo en la resuperficialización para un futuro. Entonces, es el tema filosófico. Recordarnos que algunos de los tallos no cementados, como fue el caso de la prótesis de Müller, fue en última los que generaron toda la mayoría de sistemas que tenemos actualmente, que son las prótesis de fijación metafisiaria, como es el caso de todos los taper o fijación de este tipo Corey, y donde encontramos una cantidad de implantes que nos garantizan una fijación estable con el tiempo. Son sistemas probados y por eso se han hecho con poros hasta la punta, con poros proximales tipo taper, con hidroxiapatita, etcétera, etcétera, de una cantidad de marcas. Lo que sí hemos visto en esos tallos es que la gran integración de esos tallos está en el tercio proximal, es decir, en la metáfisis. Mínima integración en el istmo y prácticamente ninguna integración en la parte distal. Y en los análisis de carga de este tipo de implantes se ha visto que no hay ningún tipo de carga en la parte distal y esto ha llevado a que pensemos en que cuanto más preservemos el cuello femoral y menos invadamos la diáfisis, son las prótesis que deben dar el mejor éxito para el futuro. Y ya sabemos que el cuello femoral sí es útil. Primero lo mencionaba de que no está afectado y que nos disminuye el momento varizante a una cuarta parte y nos aumenta la carga vertical por 3. Lo mismo, como decía Watt-Size, mantiene mejor rotación. Esa es la explicación por las cuales aquellas prótesis que se mantienen con cuello
tienen un micromovimiento menor que aquellas prótesis que se fijan en la diáfisis. Entonces, les dejo ahí cuál prótesis, la que ustedes definan, pero que nos garanticen, primero, que tenga una supervivencia el implante, la mejor posible, pero nuevamente que garanticen buena calidad de vida. Entonces yo no le puedo decir a este entrenador físico que usted no puede hacer ningún tipo de actividad porque lo dejo sin trabajo y él necesita dinero para trabajar. Entonces tengo que proporcionarle un implante que le permita seguridad, que no se le luce, una copa doble movilidad monobloque, una fijación rígida y que se va a gastar más temprano que las otras, con seguridad, pero le va a permitir tener una vida útil mucho mayor. O inclusive aquellos pacientes que por su actividad deportiva o alguna cosa quieran hacerlo, pues les tienen que garantizar un tipo de implante que se adapte a su nivel de vida o a su actividad. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo se deben utilizar las copas de doble movilidad? ¿Cuándo los vástagos cortos? Va a depender de una decisión que debe ser tomada en conjunto con el paciente. Entonces, en resumen, la preservación debe ser hecha desde la infancia, en el adulto la menor deformidad posible que se produzca, procedimientos de presentación articular y artroscopia y osteotomías, si necesarias para preservar en la medida de lo posible la cadera, la prótesis que se ponga la más duradera y funcional, y la revisión cada vez son más versátiles, tenemos esa ventaja. Creemos que siempre habrá esperanzas y llegar a esto que es el exceso del fémur total, pues no es infrecuente para nosotros. Muchas gracias a usted, a la sociedad nuevamente y a mis queridos hermanos venezolanos por esta atención. Gracias, profesor Javier, de verdad, excelente repaso, información muy didáctica, muy completa y bueno, no podíamos esperar menos de usted. Miguel, si tienes alguna pregunta del chat. Sí, muchísimas gracias al doctor Javier Pérez, excelente. Es una gran experiencia, 30 años ya para manejar una experiencia de 30 años en osteotomía, no cualquier grupo lo tiene. Por el chat hay varias preguntas. La primera que pusieron era acerca de la posibilidad de la prevención farmacológica del cano pincer. Hasta donde yo conozco no hay evidencia científica de esto. No sé si el doctor Javier Pérez tiene o el doctor Gustavo García tiene alguna otra comentario. Hay algunas cosas, pero medicamentoso no, porque el pincer, normalmente el pincer es secundario al CAM, es una respuesta, o muchas veces es una calcificación del mismo, de los acetabuli, que hace una hipercalcificación. Pero normalmente lo que vemos el CAM, y el CAM es fundamentalmente un problema de desarrollo y por eso lo vemos. Lo más frecuente es en hombres, porque es ese deslizamiento epifisiario pequeño del estirón del adolescente en un muchacho que hace mucho ejercicio, que corre, salta todo. Entonces ahí hace un mini deslizamiento y acaba siendo esa deformidad. Ahora, no todos los CAM dan sintomatología, ni todos los CAM llevan artrosis. Exacto. Sí, y no, interesante porque es lógico que si uno tiene una osteoartrosis primaria, por supuesto, algunos productos farmacológicos pueden ayudar, pero cuando hay una alteración de la anatomía, difícilmente esto, si no se corrige, no que se haga sintomática, no creo que pueda ayudar farmacológicamente. Y en el paciente adulto joven, pensar en paliativos no es la opción. Yo creo que los paliativos son cuando ya son pacientes de mayor edad que por una u otra razón o por voluntad propia no quieren, no aceptan la prótesis y tú puedes pensar en paliativos. Paciente joven necesitas reactivarlo a su actividad normal. Otra de las preguntas que es bien interesante, doctora, es con respecto al postoperatorio de la osteotomía pericetabular. ¿Cómo usted maneja su postoperatorio? ¿Cuándo comienza a apoyar al paciente? Ahí depende de la corrección. Normalmente
el común es 3 semanas con un andador, un caminador, radiografía, si está todo en orden, pasa bastón. ¿Sí? Apoyo desde el primer día. ¿Qué pasa con el paciente obeso cuando hay una gran corrección? Que uno dice no tiene mucho apoyo medial. Me excedo en tornillos. Pongo ese que llamo el antirrotatorio y le pongo unos tornillos adicionales. Y a ese lo protejo y soy muy cuidadoso en tomar la radiografía. Si está todo bien, magnífico. O cuando se hacen revisiones de osteotomía que no son infrecuentes. Entonces, en esos casos solamente, pero en general en el común apoyo. Con la retroversión acetabular apoyo de inmediato. Perfecto. El doctor aún nos pregunta su experiencia con los resultados de la osteotomía de Chiari, que creo que hizo alguna mención en una de sus láminas. Si puede Tengo un minuto para contar una anécdota. Adelante. Yo, joven, fogoso, el Congreso Cartagena 1993, dije esto, que la osteotomía de Chiari debía pasar a la anaquel de la ortopedia, del Museo de la Ortopedia. Y salió aquí, era un profesor Chevo Cadena, un profesor muy famoso, y el doctor Pesantes, papá del doctor Pesantes, salieron. Afortunadamente había una salida en el centro de convenciones, había una puerta trasera, porque iban a cascarme. Y hoy, 30 años después. Mire, los resultados, en el que hay mejoría del dolor, por una sencilla razón. La gente dice que medialice el acetábulo. Eso no es cierto. Cuando uno hace los TAC 3D en el Chiari, lo que hace es un alerón ilíaco. Es lo que llamamos ahora las orejas de Dumbo. ¿Sí? Entonces usted abre el alerón ilíaco. Al abrir el alerón ilíaco, se disminuye la fuerza de los pelvitocantéricos. Entonces mejora el dolor. Pero y el paciente es enfático en decir, desde que me operaron me aumentó la cojera terrible. Entonces es un Trendelenburg permanente y severo lo que produce el Chiari. Luego, desde el punto de vista funcional, no es bueno. Desde el punto de vista dolor, mejora el dolor. ¿Cuál es el problema que tenemos con la reconstrucción en el Chiari? Que quedan acetábulos que son terribles, porque no están descubiertos anteriores, son acetábulos altos, entonces o la copa queda alta o hay que poner una cantidad de aumentadores que nos permitan recuperar el centro de rotación. Perfecto. ¿Tuvo alguna experiencia con reemplazos en post-Chiari o en pacientes que han hecho Chiari? Sí, yo tengo frecuentemente experiencia con eso. Estoy utilizando, yo soy metalero puro, entonces coloco aumentadores, tengo mis sistemas, pero de reconstrucción. Hay una conferencia que es reemplazo total con osteotomías previas, y son casos severos de triple osteotomía, de Chiaris fallidos, necrosis de acetábulo. Yo voy a aprovechar rápidamente, antes que se acabe el tiempo, a dar un punto sobre el papel de la artroscopia, sobre todo en la displasia. A pesar de que han salido trabajos de grandes cirujanos de alto volumen que dicen que hay un papel para la artroscopia en estos pacientes, la realidad es que, como dijo el doctor, el hecho de desbalancear una cadera que ya está desbalanceada al hacer una capsulotomía o una capsulectomía, como hacen algunos, va a abrir la puerta a muchos problemas en el futuro, y es un procedimiento que es poco predecible y que probablemente vaya más hacia lo negativo. Sí tiene un papel, como dijo el doctor, para correcciones residuales. No es lo mismo hacer una osteotomía pericetabular y un paciente que tenga un gran CAN va a quedar pinzando, va a quedar con dolor, y ahí es donde hay un papel para este tipo de procedimientos. Recuerden que es una técnica, artroscopia es una técnica. Sí, yo pienso también que tiene que ser
lo mismo, hacer una osteotomía, hacer una artroscopia necesita curva de aprendizaje. Y eso lo preguntaba ahorita a Pedro Faría, que le manda mucho saludo, profesor Javier, como todos nosotros de Pedrito. Sí, nosotros desde que empezamos la universidad, yo empecé ortopedia, yo lo veía usted dando conferencias, entonces yo quiero ser como el doctor Javier Pérez, ¿no? Blanco. Fíjense, hay un aspecto con respecto a eso de la curva de aprendizaje, porque también hay como una especie de mito en que no hay displasia. En Venezuela no hay casi displasia, y no es cierto. Lo que hay es poco diagnóstico. En el adulto hay bastante displasia. En Mérida. Pero la pregunta, ¿cuántas osteotomías necesitas para estar tranquilo, dormir tranquilo? Porque imagino que la primerita no te dio un sueño tranquilo, ¿no? Yo creo que depende yo nunca he creído en eso de las curvas. Pues no es que no crea, sino que depende mucho del concepto que cada cual tenga. Yo he tenido en los cursos que hago de osteotomía trimestrales, personas que vienen, tienen el concepto y me quedo yo, wow. Y uno dice, ¿a qué horas? Estuvo en 5 cirugías, se llevó su pelvis, y veo que la hizo perfecta. Entonces, que le toma el tiempo, ¿no? Pero que la hizo bien. Y yo creo que ahí es lo importante. Yo no creo mucho en el curso de cadáver. Y eso se los decía ahora ya en Porto, porque no es lo mismo los tejidos ni la orientación. Yo creo que las ayudas radiográficas para la persona, yo no utilizo imágenes intraoperatorias, pero creo que son fundamentales para aquel que quiere comenzar una curva. Es fundamental que lo haga para la orientación de los cortes. ¿Más preguntas, Miguel, tienes ahí? Ya, déjame decir hasta ahora. Aquí hay una pregunta referida a la probable necrosis de la cabeza tras un procedimiento de resección del CAM. Obviamente es un riesgo, no sé si el doctor quiere dar unas palabras primero, doctor Javier Pérez. No, en CAM, sí, yo tuve inclusive uno que se me fracturó el cuello, pero es el riesgo cuando no sabemos. Yo utilizo Midax. Yo como lo hago abierto el CAM, yo no hago artroscopia, tengo esa limitante. No tengo la paciencia para Bernardo Aguilera. Sí, bueno, con respecto a la parte artroscópica, siempre recordar pues que anatómicamente hay 2 puntos álgidos con respecto a la irrigación de la cabeza cuando hacemos la artroscopia, que son los pliegues sinoviales por los cuales transcurren las arterias que nutren la cabeza. Si esos pliegues son lesionados durante el procedimiento, pues el riesgo aumenta. Eso es uno de los principios básicos de la artroscopia. El otro es recordar que siempre hacemos una subluxación de la cadera cuando estamos haciendo la artroscopia, que eso también podría de una u otra manera. Se tiene que explicar al paciente como riesgo de posibles complicaciones del procedimiento. Es muy bajo, pero existe. Ok, doctor, yo quería una pregunta, si tiene más ahí, Miguel, para aprovechar algo muy puntual, doctor. Una vez, unas publicaciones se hablaba de aquellos pacientes con una artrosis radiológica, con poca sintomatología y tolerancia al dolor. El tema era que esos pacientes, y ahorita que estamos en pandemia post-COVID, post-pandemia, ¿cuál es el momento ideal? Sabiendo que el paciente tiene una artrosis, tiene una indicación quirúrgica, pero el estuche, la parte muscular se está deteriorando porque esta persona, es lógico que al tener una alteración de su cadera, pierden algunos movimientos. ¿Usted en algún momento tomaste una decisión de operarlo? O sea, ¿qué es lo que te define a ti? Ya es momento de operarlo, a pesar de que no esté 100% asintomático con el dolor, porque yo creo que el dolor para nosotros es una variable que nos determina si el paciente se opera o no. No sé si entendió la pregunta. Yo lo primero que le digo al paciente es, ¿por qué quiere operarse? Paciente asintomático no lo opero. Segunda cosa que le digo, yo no corrijo cojeras. Eso. Pero... Entonces, 2 cosas.
Y el tema de calidad de vida, usted es el que toma la decisión, porque que no puedo tener relaciones sexuales, la artritis no me duele, pero no puedo tener relaciones sexuales porque no me deja abrir las piernas. Es una opción. Claro, ¿Sí? claro. Es muy Sí. rara, pero lo más frecuente, por ejemplo, muchos de esos pacientes reumáticos que están anquilosados, el tema es un tema de higiene genital. Sí. Entonces hay que hacerlo y hay que hacérselo bilateral. Sí. Doctor, dos preguntitas más. Una del doctor Matamata, que quisiera algunas palabras sobre la corrección, el papel del cuello en el varo, en el desplazamiento de las cargas varo-valgo, lo que comentó. Y lo otro que una que habíamos comentado previamente, que era el temor que hay a poner una prótesis a un paciente joven, inclusive adolescente. Una. No, que, Ajá. no, yo no, paciente joven, yo tengo pacientes reumáticos desde los 15 años Ya. y pacientes con displasia desde los 18, 19 años. Y son los pacientes que agradecen enormemente la prótesis. Ya. Lo que hay que tener mucho cuidado, y eso si quiere un día lo hablamos, es GRO 4, que en eso soy experto porque tengo, pero no tanto técnicamente como para lidiar pacientes de GRO 4. Mire, volviendo a la pregunta de hace rato del paciente artrósico asintomático, artrosis radiológicamente, pero si va al consultorio va por algo. Porque la hija es que camina mal, lo que usted dice. Y el paciente dice, bueno, yo verdad no, hoy estoy bien, tengo 80 años, ¿cuánto es la persona con más edad que tú hayas operado? 100 años, 110 años, porque para allá va la longevidad, ¿no? El doctor Salazar le operé una cadera a los 90 y la otra a los 99. Y ahí tengo el video, tiene 102 años y está jugando billar. Así es. Ok. Hay otra pregunta que es, estos pacientes muchas veces que llegan con su displasia de cadera o que fueron operados por osteotomía, que eso le cambia la marcha y al mismo tiempo le compromete la columna. ¿Tú tienes piensas estos pacientes particularmente ahorita que están las opciones de copa de doble movilidad? ¿Si le coloca de una vez estos pacientes displásicos con cirugías previas, con osteotomía fallida de la pelvis? ¿Eso tú piensas en copa de doble movilidad o te vas con una copa Yo a convencional? veces en la displasia de paciente joven, yo utilizo cerámica. La ventaja de la cerámica es que me permite copas desde 44. ¿Sí? Entonces, desde 44 me permite, desde diámetro 44 me permite utilizar 32, que es una articulación muy estable. Ahora, el tema de la inestabilidad lumbopélvica es un tema que yo tengo resuelto. O pongo cabeza grande o pongo doble movilidad. Entonces me he llevado sorpresas. Yo creo que no sé, en algunos de los chats ustedes vieron una niña que tenía una anquilosis idiopática del adolescente que ella con marcha de araña. La llamaban la pobrecita mujer araña, era porque caminaba con las manos adelante y las piernas atrás en una hiperlordosis lumbar exagerada. Y las caderas rígidas en abducción y en flexión. Entonces, le pusimos doble movilidad porque tenía una inclinación anterior pélvica severa por la hiperlordosis. Y oh sorpresa que me llega a los 6 meses después con la pelvis corregida. ¿Qué salvó de la inestabilidad? La doble movilidad. Entonces, por eso yo en ese tema del estudio de la pelvis soy más práctico y les digo que uno puede estudiarla. Primero que buscar la forma de estudiarla no es fácil dentro de nuestros sistemas de salud, que no somos nosotros los que manejamos los técnicos radiográficos, los que hacen radiología. Y segundo, que en últimas uno acaba poniendo un sistema estable y ese sistema estable probado es la doble movilidad.
Excelente. Vale. Miguel, ¿más preguntas? Ahora, Bueno, sé que el doctor está cansado de sí, todo lo ya que ha estamos sido su viaje, No. ¿verdad? Para todos estas... No, dormí en el avión bien. Yo soy de los que son 10 horas de vuelo, o sea que Eso la le iba a pa- prácticamente en la decir, noche. manejando el avión está bien, pero venía durmiendo. mira, la única que quedó por responder fue la del doctor Mata, que nos hace cómo influye el corte cervical en la posición varo-valgo del implante. Es el comentario de la lámina que hizo ahí, que preservando calcar. No. Eso es otro cuento que son los preservadores de cuello. Ujú. Y en general los vástagos son de 3 apoyos. Entonces, por eso que deben quedar en varo. Porque uno de los apoyos es la cortical lateral en los preservadores de cuello. Una pregunta a Gustavo. Gustavo, tus pacientes jóvenes con dolor de cadera y una artrosis tonis 1, ¿qué hacen? Oye, dependiendo de la actividad, yo lo que hago es quitarle la actividad al paciente, lo que está haciendo, porque es que yo pienso que ahorita hay mucho, la gente quiere hacer cosas sin saber cómo es su anatomía. Ejemplo, si tú tienes una cadera displásica, si te pones a estar trepando paredes, eso va a doler. Ahora, particularmente, un paciente de este llega a mí con dolor, con molestia. Tonis 1, yo lo que hago es que pierda peso, que haga ejercicio. No mejora, te lo mando a ti, porque o sea, no voy a hacer nada con eso, ¿no? Y Mira, espero que tú le quites la cápsula para yo justificar el procedimiento. mira, más claro, una femenina con obesidad clínica, cojera, dolor en cadera 4 años, esto es para todo. Radiológicamente tiene un tonis 2, quistes pequeños, pero en la periferia del acetábulo, y tiene un crown. Mucho dolor, incapacitante para agacharse y para relaciones Ya de sexuales. entrada, por eso la balanza para la escogencia de la indicación, paciente ideal, joven, sin artrosis, movilidad completa y delgada. Mejor dicho, una modelo de revista. Lo contrario, obesidad, 45 años mayor, ¿sí? Artrosis 1, 2. Ahora, el quiste de por sí ya se sabe que es un mal pronóstico. Entonces, ahí sí entra lo que se llama la negociación con el paciente. Y uno le dice, las posibilidades que falle son mucho más altas en usted. Sin embargo, después la solución es una prótesis. Algunos toman la decisión de entrar en la prótesis. Sí, claro. El primer tiro es el mejor tiro y económicamente aquí en el país está difícil eso. Bueno, en este momento son las 11:15, 10:15 para el doctor. Se les recuerda que estas conferencias quedan grabadas en el chat en el canal de la Sociedad SBCOT. ¿Alguna pregunta final al doctor? No sé, Miguel, si tienes otra cosa, otra pregunta. No, muy por favor. que muy agradecido por su tiempo, doctor, y muy agradecido a la sociedad. Muchísimas Gustavo, gracias por la nuevamente por la invitación. invitación. Sí. Realmente muy bueno Una cosa final, doctor Pérez, profesor Pérez. Recomendaciones y sugerencias, porque hay un canal de comunicación bloqueado entre cirugía ortopédica infantil y cirugía del adulto. Normalmente el que hace ortopedia infantil no es el que se enfrenta a las deformidades posteriores. Y bueno, eso por un lado, y también ese puente roto que a veces hay entre rehabilitación y cirugía ortopédica, ¿no? Recomendaciones, doctor, la reflexión, filosofía, usted que es un hombre... Yo creo que el tema es de que el ortopedista infantil maneja caderas y otras articulaciones, ¿sí? Y él lo que muchas veces busca es en teoría dizque cubrir la cabeza, pero todos sabemos desde de Bombelli, cuando Bombelli decía la osteotomía varizante es fundamental para el desarrollo de la displasia de la cadera. Hacía más o menos lo del Chiari, pero en el fémur. Acortaba el brazo de palanca, mejoraba el dolor. Pero él lo sabía.
Entonces, el último en la página 200 y pico, en el pie de página, dice la osteotomía para displasia. Esto es un efecto transitorio, ¿no? Pero todos hicimos osteotomías varizantes y, ¡ay, que mejora el dolor! Claro, pero aumentaba la cojera, aumentaba el acortamiento de la extremidad y muchas veces esas varizaciones nos dieron muchos dolores de cabeza en la prótesis posterior. Bueno, doctor, agradecido antes que cierre el profesor Reni y usted su palabra, doctor, lo esperamos, me pongo de acuerdo con usted para que venga a Venezuela y le dé un paseo por todas las proezas del socialismo del siglo XXI. Para irme preparando. Para que venga el futuro, ese es volver al futuro. Dele, Reni, por favor. Bueno, muchas gracias, estimado amigo doctor Pérez. Un placer volverlo a ver, un placer oírlo y estar aquí, escuchar su experiencia, a Gustavo, a Miguel, a Francisco. Muchas gracias. A todos los que están presentes, gracias por estar todos los sábados aquí. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ya estaré en septiembre. El Congreso. Recuerden que el Congreso 28, 29 y 30 de septiembre, Caracas. Allí nos vemos. Muchas gracias, mi estimado amigo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, profesor Felicidad. Javier. Muy agradecido. Gracias. Miguel, gracias, y Francisco y todos. Chao. Chévere. Gracias, Francisco. No, gracias. Listo, No te preocupes, gracias. por favor. Mira, Francisco, te llamo ahora. Un abrazo. Estoy a la orden. Mira, ajá, Reni, el 22. Te llamo ahorita, para no Ok. conectarnos por aquí.